Joaquín caminaba lentamente por su finca, sintiendo cómo el sol quemaba su espalda y cómo la tierra reseca crujía bajo sus botas gastadas. Cada paso era un recordatorio de la sequía que había azotado la región durante meses. Los surcos que él mismo había hecho con tanto cuidado se encontraban agrietados, sus cultivos marchitos y los frutos escasos y diminutos. Sus manos, ásperas por años de trabajo, se cerraban con fuerza sobre el borde de su sombrero mientras observaba el horizonte sin esperanza. Lucía, su esposa, lo miraba desde la puerta de la casa de adobe con los ojos llenos de preocupación. Sus hijos jugaban cerca, entre polvo y piedras, ajenos todavía al peso de la desesperanza que llenaba el aire. Joaquín bajó la mirada y sintió un nudo en la garganta. La responsabilidad de alimentar a su familia, de mantener la tierra viva, parecía ahora un desafío imposible. Recordó las historias de su padre, de cómo había enfrentado sequías y crisis, y una chispa de determinación surgió dentro de él. Aún así, el miedo al fracaso lo dominaba. ¿Sería suficiente su esfuerzo para salvar la cosecha? Cada árbol seco, cada brote marchito, le hablaba de derrotas posibles. Y sin embargo, algo dentro de Joaquín se negaba a rendirse. Respiró hondo, sintiendo el calor del sol sobre su piel y el olor terroso de la finca, y decidió que, aunque la tierra estuviera agrietada y el futuro incierto, no podía permitirse abandonar la lucha por aquellos que amaba. Al día siguiente, Joaquín decidió buscar ayuda en el pequeño pueblo cercano. Caminó entre calles polvorientas, donde las casas de adobe se apiñaban unas contra otras, y los vecinos intercambiaban miradas cansadas. Cada saludo parecía teñido de preocupación. Cada rostro mostraba el mismo agotamiento que él sentía. Se acercó al centro de la plaza y comenzó a preguntar por algún apoyo gubernamental o recursos para los agricultores. Las respuestas fueron pocas y tibias. Promesas de inspecciones futuras, planes lejanos o simples encogimientos de hombros. Algunos jóvenes lo miraban con desdén, murmurando que intentar salvar su finca era una pérdida de tiempo. Doña Petra, su vecina de siempre, se acercó y le habló con voz suave pero firme. «Joaquín, no olvides las técnicas de nuestros abuelos. La tierra nos da señales, y si la escuchamos, siempre hay un camino». Joaquín asintió, agradecido por la compañía y los consejos, pero sintió el peso de la soledad. Pocas personas compartían su esperanza. Mientras regresaba a casa, el calor del mediodía lo envolvía y el polvo parecía seguir cada uno de sus pasos. Sin embargo, dentro de él, una pequeña chispa se mantenía encendida. Sabía que la lucha no sería fácil, pero por su familia y por su tierra no podía rendirse. Semanas después, la realidad golpeó a Joaquín con fuerza. La sequía se intensificó y los surcos que alguna vez prometieron vida ahora estaban completamente secos. Los pocos frutos que habían logrado crecer se marchitaron antes de ser recolectados. Cada mañana, Joaquín recorría la finca con los hombros encorvados y el corazón pesado, temiendo lo que encontraría. Lucía intentaba mantener la calma frente a los niños, pero sus ojos delataban el miedo compartido. La comida comenzaba a escasear y la falta de ingresos amenazaba consumirlos en deudas imposibles de pagar. Joaquín sentía un peso en el pecho cada vez que veía a sus hijos jugar entre tierra seca y piedras, sin imaginar que un día podrían tener
un futuro diferente. Las noches eran las más duras. Se sentaba solo frente a la casa, mirando las estrellas que apenas brillaban sobre el polvo y el silencio, preguntándose si había tomado la decisión correcta al quedarse. La idea de abandonar la finca y buscar suerte en otro lugar rondaba su mente, pero cada recuerdo de su padre y cada promesa a su familia lo mantenían firme, aunque quebrado por dentro. El desespero crecía como la hierba seca que se negaba a brotar. Joaquín comprendió que no solo luchaba contra la sequía, sino contra sus propios miedos y dudas. La caída de la cosecha no era solo una pérdida material, era un desafío que pondría a prueba su determinación, su fe y su capacidad de resistir ante la adversidad. Una mañana, mientras Joaquín revisaba los surcos secos con resignación, escuchó la voz de don Pedro, su vecino de siempre. Era un hombre mayor, de manos rugosas y mirada firme, conocido en la comunidad por su experiencia en agricultura, aunque pocos seguían sus consejos. «Joaquín», dijo don Pedro, «la tierra aún tiene vida, solo debemos aprender a escucharla. Hay técnicas que pueden salvar tu cosecha, pero necesitas arriesgarte y aprender». Joaquín sintió una mezcla de esperanza y escepticismo. Durante años había confiado solo en sus métodos y ahora todo parecía perdido. Sin embargo, la paciencia y la experiencia de don Pedro le ofrecían un camino que antes no había considerado. Esa tarde, Lucía lo animó a escuchar y aprender. «Si alguien puede ayudarnos a salvar la finca, es él», le dijo con una sonrisa tranquila, aunque sus ojos delataban el temor al fracaso. Joaquín decidió seguir el consejo de don Pedro. Comenzaron a revisar los surcos, analizar la humedad del suelo y planear sistemas de riego adaptados a la sequía. Cada explicación del mentor abría nuevas posibilidades y despertaba en Joaquín una chispa de confianza que creía perdida. Por primera vez en semanas, la lucha parecía posible. La finca seguía seca, pero dentro de Joaquín comenzaba a crecer una esperanza firme y silenciosa, lista para transformar su desesperación en acción. Los días siguientes fueron de intenso trabajo. Joaquín y don Pedro instalaron sistemas de riego rudimentarios, adaptaron surcos y plantaron semillas resistentes a la sequía. Cada gesto, cada esfuerzo parecía mínimo, pero poco a poco comenzó a mostrar resultados. Un brote verde surgió tímidamente de la tierra seca y Joaquín se detuvo a mirarlo con una mezcla de asombro y alivio. Lucía sonrió, sujetando a los niños mientras señalaba la pequeña señal de vida. La emoción recorrió el cuerpo de Joaquín. Era la primera victoria después de semanas de desesperanza. Pequeñas cosechas de vegetales resistentes comenzaron a aparecer aquí y allá, y cada una generaba un sentimiento de orgullo y motivación. La comunidad, aunque escéptica, empezó a observar con atención los métodos de Joaquín, y algunos se acercaban a preguntar y aprender. Más allá de la tierra, Joaquín comenzó a notar cambios en sí mismo. Su paciencia aumentó y aprendió a valorar cada esfuerzo, cada intento, incluso los fallidos. La esperanza se transformaba lentamente en confianza y la lucha diaria, que antes parecía agotadora, ahora se llenaba de propósito y significado. Aunque la finca aún no estaba completamente salvada, Joaquín comprendió que cada pequeño logro era un paso hacia la superación. Por primera vez, sentía que podía enfrentar la adversidad con determinación y que la sequía no definiría su destino.
A pesar de los pequeños logros, la vida no dejó de poner pruebas a Joaquín. Una inesperada tormenta destruyó parte de los surcos recién sembrados y enfermedades atacaron algunas plantas. Cada contratiempo golpeaba su ánimo y el miedo a fracasar nuevamente se apoderaba de él. Joaquín se encontraba solo en la finca al anochecer, mirando la tierra que parecía burlarse de sus esfuerzos. Las lágrimas se mezclaban con el polvo seco mientras recordaba las promesas hechas a Lucía y a sus hijos. La desesperanza crecía y por primera vez dudó de su capacidad para superar la adversidad. Lucía llegó con una manta y un vaso de agua, sentándose a su lado sin palabras. Su presencia silenciosa hablaba más que cualquier consuelo. Juntos podrían soportar lo que viniera. «No estás solo, Joaquín», susurró. «Lo que sembraste hoy, mañana dará frutos. Solo debes creer y seguir». Esa noche, mientras el viento arrastraba polvo y hojas secas, Joaquín reflexionó sobre todo lo que había aprendido de don Pedro y de su propia familia. Comprendió que la superación no era lineal, que las caídas eran parte del camino y que cada dificultad era una oportunidad para fortalecer su espíritu. Con renovada determinación, decidió enfrentar la tormenta con paciencia y esfuerzo. La lucha ya no era solo por la tierra, sino por él mismo y por aquellos que dependían de su coraje. La tormenta interior comenzaba a transformarse en fuerza silenciosa y firme. Con el corazón firme y la mente clara, Joaquín decidió que era el momento de arriesgarlo todo. Implementó todas las técnicas que había aprendido de don Pedro y adaptó los surcos de la finca a un nuevo sistema de riego más eficiente. Plantó semillas resistentes en mayor escala, consciente de que cualquier error podría significar la pérdida total. La comunidad observaba con escepticismo. Algunos murmuraban que Joaquín estaba loco. Otros simplemente temían enfrentar la realidad de sus propios fracasos. Pero él no buscaba aprobación. Su mirada estaba fija en la tierra y en su familia. Cada gota de agua que caía sobre los surcos parecía una promesa silenciosa de esperanza. Durante días, trabajó sin descanso, supervisando cada brote, reparando los canales de riego y protegiendo los cultivos de plagas y viento. Cada noche regresaba exhausto a casa, pero al mirar a Lucía y a sus hijos dormidos, encontraba la fuerza para continuar. La espera era angustiosa. El tiempo parecía eterno mientras observaba la tierra reseca, preguntándose si sus esfuerzos serían suficientes. Sin embargo, la perseverancia de Joaquín y la experiencia de don Pedro comenzaban a dar frutos. Los primeros brotes verdes emergieron firmes y vibrantes, como un signo de que la lucha finalmente comenzaba a dar recompensa. En ese instante, Joaquín comprendió que la victoria no se medía solo en la cosecha, sino en la capacidad de levantarse tras cada caída, en la determinación de enfrentar el desafío final con fe, coraje y paciencia. Los días que siguieron estuvieron llenos de expectativa y cuidado. Los brotes verdes se multiplicaban lentamente, transformando la tierra seca en un tapiz de vida que parecía desafiar el pasado árido. Joaquín caminaba entre los surcos con una sonrisa contenida, tocando suavemente cada planta como si pudiera transmitirles fuerza y gratitud. Lucía lo acompañaba cada mañana, enseñando a los niños a observar y cuidar los pequeños milagros que emergían de la tierra. La finca comenzaba a llenarse de ruidos de vida, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos
y el susurro del viento entre los cultivos. Cada sonido era un recordatorio de que la paciencia y el esfuerzo habían valido la pena. La comunidad, que antes miraba con escepticismo, comenzó a acercarse. Algunos preguntaban, otros observaban y aprendían. Poco a poco, Joaquín se convirtió en ejemplo y guía, mostrando que incluso la tierra más árida puede florecer con dedicación y conocimiento. Por primera vez en meses, la familia compartió una comida abundante, fruto de los primeros vegetales que habían sobrevivido. La emoción llenó el corazón de Joaquín. No solo había salvado su cosecha, sino que había transformado la desesperanza en esperanza tangible. La vida regresaba a la finca y con ella la certeza de que la perseverancia y la fe en uno mismo podían superar cualquier adversidad. Joaquín se sentó bajo la sombra de un árbol, contemplando la finca que finalmente mostraba signos de vida. Recordó cada paso del camino, las noches de insomnio, las lágrimas, los miedos que parecían insuperables y los pequeños brotes que habían mantenido viva su esperanza. Comprendió que cada desafío no había sido un obstáculo insalvable, sino una lección disfrazada. La sequía le enseñó paciencia, los fracasos iniciales, resiliencia y la guía de Don Pedro, humildad y apertura al aprendizaje. Incluso las críticas y el escepticismo de la comunidad habían fortalecido su convicción y determinación. Lucía se acercó y tomó su mano, sonriendo con ternura. Los niños jugaban entre los surcos, ajenos a los sacrificios que habían hecho posible aquel presente. Joaquín entendió que la verdadera victoria no era solo salvar la cosecha, sino haber transformado su carácter y su perspectiva sobre la vida. Ahora sabía que la superación no dependía solo del esfuerzo físico, sino de la fuerza interior, la fe en uno mismo y el amor hacia quienes dependían de él. Cada lección aprendida se convirtió en un pilar sólido que sostenía su confianza y su futuro. Mientras observaba la tierra que ahora prosperaba, Joaquín sintió una profunda gratitud. La lucha había sido dura, pero cada paso recorrido lo había llevado a un lugar de aprendizaje, esperanza y renovación. Con el paso de las semanas, la finca de Joaquín se transformó completamente. Los surcos que antes estaban agrietados, ahora estaban cubiertos de verdes brotes y cultivos saludables. El aire se llenaba del aroma de la tierra fértil y del canto de los pájaros que regresaban a la zona. Los niños corrían entre los surcos, riendo y jugando, mientras Lucía preparaba una comida abundante con los frutos de su esfuerzo. Joaquín los observaba con orgullo y emoción. Cada sonrisa era un recordatorio de que todo el sacrificio había valido la pena. La comunidad, antes escéptica, ahora se acercaba a aprender de él. Algunos vecinos aplicaban las técnicas enseñadas por Joaquín y Don Pedro, viendo cómo sus propias tierras empezaban a florecer. Joaquín se convirtió en un ejemplo vivo de perseverancia, innovación y fe en el esfuerzo. Mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Joaquín respiró profundamente. La tierra, su familia y su comunidad habían sido transformadas por la constancia y la determinación. Comprendió que la vida, aunque difícil, podía florecer cuando se lucha con corazón y se mantiene la esperanza viva. El camino había sido arduo, lleno de desafíos y lágrimas, pero el futuro ahora se mostraba verde, lleno de posibilidades y promesas.
un testimonio de que la resiliencia y el amor pueden vencer incluso las adversidades más duras.